Listo. Entonces empecemos. Entonces, esto es el contenido principal que debe tener un protocolo de investigación. ¿Listo? Entonces, tienen que tener muy organizado este documento porque es el documento y es tan importante que es como la manera de presentarse uno como investigador principal o secundario ante un comité de investigación. Y si algunos no lo creamos, un comité de investigación es de mucha importancia ustedes tener como una buena presentación, digámoslo así, en estos términos, una buena presentación personal, porque ustedes van a estar ligados a esos comités durante toda su carrera investigativa. Y es muy importante entonces tener esa buena impresión. Entonces, un documento organizado y que cumpla con todos los criterios ayuda a que sea recibido de una buena manera ante todo el comité. ¿Listo? Y acuérdense que un proyecto, un protocolo de investigación no solo pasa por el comité de investigaciones, sino tiene que pasar por un comité de ética en investigación. Entonces, son dos comités conformados por muchas personas capacitadas y de bastante experiencia que van a evaluar su trabajo, la forma no solo de cómo usted presenta, sino cómo usted escribe, cómo organiza los datos y todo, pues, todo eso que conlleva una buena redacción y una buena presentación de los documentos. Entonces, tenemos que partir de ese punto tan importante como es la presentación del documento original. ¿Listo? Entonces, estas son las diferentes partes que tiene. Página de presentación, en donde después les muestro qué tiene que tener una página de presentación, pero es de manera el título del proyecto, los investigadores principales, los investigadores secundarios, si esos investigadores pertenecen a un grupo de investigación, deben de tener pues su afiliación en representación a ese grupo de investigación y la institución que participa, si lo estamos haciendo, por ejemplo, en este caso desde la Universidad de Rosario y queremos hacerlo en la Fundación Cardioinfantil, pues la afiliación de nosotros o pues la afiliación de ustedes, perdón, es la Universidad del Rosario, ¿listo? Entonces eso es una página de presentación que debe estar completa y al final ponemos la fecha al cual será presentado ese protocolo. Después tenemos como, después tenemos el resumen, que eso es lo último que ustedes van a dejar, como en todo artículo de investigación científica, cuando van a hacer escritura científica, lo último que van a hacer es el resumen y el abstract. Eso lo dejan para el final, cuando ya tienen claro y establecido todas las partes del protocolo de investigación. Y es resumir todo de cuál, es responderle en forma resumida al comité de qué es el proyecto de investigación y por qué se va a realizar, pero eso lo van a tener claro a medida que va pasando todas las partes del protocolo. Entonces empezamos por una de las partes importantes, que es el planteamiento del problema. ¿Listo? El planteamiento del problema, entonces, es parte y todo empieza desde la pregunta de investigación. Entonces, ya tengo claro que ustedes ya han visto todo lo de la pregunta de investigación desde el eje de investigación. Entonces, no voy a hablar sobre qué compone una pregunta sobre un estudio de intervención como la pregunta PICO o la pregunta de investigación que uno tiene que hacer en estudios observacionales o cuando va a hacer una revisión sistemática, sino quiero que les quede claro en esta parte del protocolo es el planteamiento del problema. Entonces, para hacerlo dinámico, y como yo ya sé que ustedes tienen un conocimiento de qué debe tener un protocolo, es ponerlos en la situación de cuando nuestro profe o el profe se sienta con nosotros y nos dice, bueno, entonces, Eliana, Nicolás, Juan, queremos hacer un estudio, tengo la idea de hacer un proyecto de apendicitis, ¿sí? Entonces eso, uno como investigador que está iniciando, uno dice, bueno, uno no sabe ni qué preguntarle al cirujano, pero doctor, apendicitis, ¿qué quiere? ¿Quiere ver diagnóstico del apendicitis? O sea, normalmente cuando empiezan a tener uno las primeras conversaciones con los investigadores principales que van a ser sus mentores, sus cirujanos adscritos, de ellos es donde va a venir las preguntas de investigación, pues un poquito más interesantes y más claras, porque ellos son los que tienen la mayor experiencia en el tema, pero ustedes tienen que tomarse este papel como que ustedes son los expertos o los tutores metodológicos o epidemiológicos del tema. Entonces ustedes tienen que orientar esa pregunta con la que viene el profe a decirles que quiere hacer un estudio. No es tan fácil sentarse, digamos, en una mesa redonda, decir que quiero hacer un estudio de apendicitis sin tener claro todo lo que conlleva una pregunta. Entonces ustedes tienen que tener claro o sea, se tienen que hacer mentalmente un esquema, ¿sí? Y ir resolviendo pregunta por pregunta para que ustedes para que le quede claro, tanto al cirujano como a ustedes, que son los investigadores asociados, tienen que tener claro qué van a resolver en esa pregunta. Entonces,
todo parte de la pregunta de investigación. Y ahí empieza el planteamiento del problema. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que delimitar el objeto del estudio, qué interrogantes hay por responder en ese tema, cuál es el conocimiento actual sobre ese problema y cuáles son las causas, qué queremos resolver con esa pregunta de investigación, por qué es importante responder esa pregunta de investigación y qué qué no se ha logrado conocer, qué no se ha logrado determinar o verificar o probar. Entonces ustedes tienen que tener claro que cuando van a hacer una pregunta de investigación no tienen que generarse una pregunta por hacerla o no sentir esa presión que les diga a ustedes el investigador principal, tenemos que hacer un estudio, entonces la forma más fácil es hacerse preguntas que ya han contestado. La idea es que ustedes cuando van a iniciar un protocolo de investigación, ustedes van a invertir tiempo. Y acuérdense que el tiempo es algo muy valioso y uno no lo puede destinar en cosas de o ya están hechas o ese estudio ya salió o ya están, esa pregunta ya tiene una respuesta en la literatura científica. Entonces, por eso ustedes tienen que ser bastante críticos cuando se sientan con el investigador principal y decirles que ustedes quieren intentar responder un vacío en el tema que quieren encontrar. No es fácil, no es fácil, porque cuando ustedes se realizan esa pregunta de investigación, eso ya todo el mundo lo está haciendo, ya hay ensayos clínicos, ya hay revisión, entonces no es fácil, y más en el campo quirúrgico. ¿Listo? Cuando uno se enfrenta a una pregunta de investigación, ya medio mundo ya lo está haciendo y eso lo vemos en toda nuestra práctica clínica. Pero la idea es como ir haciéndose esa pregunta y conocer mucho del tema para plantear ese problema. Entonces, estas son como las 5 o 4 pautas que ustedes se tienen que hacer y por favor, tienen que contestarlas antes de iniciar la escritura del protocolo. Y tiene que quedar claro, ¿sí? Si Jaime, si Nicolás se van a sentar frente al profe, ¿sí? Y el profe pues no es capaz de que ustedes contesten todas estas preguntas, es decir, el estudio no es factible, el estudio no se va a poder hacer o hay evidencia de que o no hay evidencia de que ustedes hicieron como una buena recolección de la información para contestar estas preguntas. Entonces, si ustedes hacen el planteamiento del problema, se plantean estas preguntas en la cabeza, ustedes van a ver que es mucho más fácil ya cuando estén elaborando o empezando a hacer el estudio, ven que el estudio sí se va a poder hacer, ¿listo? Ustedes tienen que mirar muchas cosas y eso lo tocaremos en otra charla, pero tenemos que ver cuáles son las diferentes pautas que uno tiene que tocar en los temas para ver si ese estudio se puede hacer, si es factible, si hay recursos, si es nuevo, sí, son como 5 o 6 pautas que uno tiene que mirar si se puede hacer. Entonces, eso es en el planteamiento del problema. Entonces, los puse en el contexto clínico cuando el profe se sienta y les hace, oiga, quiero estudiar apendicitis, míreme cuántos tuvieron una apendicectomía complicada. Entonces, eso no tiene mayor aporte al conocimiento científico y va a requerir que ustedes pierdan tiempo y acuérdense, el tiempo, no va a cansar de repetirlo, pero el tiempo que ustedes inviertan en investigación es demasiado valioso para estar pendiéndolo en preguntas, digámoslo así, banales. Después tenemos la justificación, que ya es con todo lo que ustedes acabaron de recolectar, con las preguntas que ya tienen planteadas, empiezan a justificar por qué lo están haciendo. Hoy estuvimos sentados junto a los profesionales en tal tema y vimos este vacío en investigación, recolectamos toda la mejor evidencia científica posible y vamos llenando estas preguntas. ¿Qué conocimiento se obtendrá de esto? ¿Cuál es la finalidad que se persigue en el conocimiento que brindará el estudio? ¿Cómo se determinarán los resultados? ¿Y cómo se utilizarán los resultados y quiénes serán los beneficiados? Entonces, ustedes les voy a hablar desde el contexto epidemiológico, o sea, del epidemiólogo, perdón. Ustedes saben que cuando uno quiere hacer o eso es lo que me pasaba a mí de interno, cuando uno quiere hacer un estudio de investigación, lo que uno está pensando ya antes de escribir el protocolo es a qué revista lo va a mandar, o en el artículo cómo voy a poner el nombre, y eso tenemos que cambiar esa forma de pensar, porque la idea es que aparte de que de que consigamos una publicación que es un resultado secundario,
el resultado primario es que nosotros brindemos nuevo conocimiento a la literatura científica y que nosotros obtengamos unos resultados en beneficio de la comunidad científica y mucho mejor en beneficio del paciente. Entonces, si yo quiero ver cuál es el porcentaje o la caracterización de los cultivos en apendicectomía complicada, es porque quiero saber como las cepas de esos cultivos para poder pues hacer ese estudio de caracterización de los cultivos y ayudar como a un mejor enfoque a la antibioterapia en mi hospital. Entonces, no estoy pensando ahí, no estoy justificando la publicación científica, sino que estoy justificándolo en pro de unos resultados en mejorar la evidencia científica, en este caso en mi hospital, cómo es la caracterización, y en otro, brindarle al paciente una mejor terapia antibiótica para una mejor resolución de los síntomas, resolución de la patología, y que el paciente pues lleve a cabo una resolución y una buena calidad, que es lo que buscamos ahorita de calidad de vida en nuestros pacientes una vez tengamos resuelto esto. Entonces, acuérdense, los pongo en un contexto clínico y vamos resolviendo. Ahora vienen dos cosas súper importantes que deben de tener claro. Ustedes van a encontrar en la literatura lo que sea de cómo hacer un protocolo de investigación, pero donde deben de tener claro, y a veces no tenemos claros, qué es un marco teórico, qué es un estado del arte, qué es un marco conceptual, y eso lo tenemos que tener claro porque a veces creemos que los comités de investigaciones, ellos infieren que ustedes son los expertos en ese tema. Entonces, si estamos hablando de que estamos estudiando algo sobre apendicitis, ellos no van a hacer mucho énfasis en el marco teórico, no van a leer mucho en el estado del arte, pero porque infieren que ustedes saben de ese tema y eso no lo infieren porque sí. Ustedes tienen que tener un amplio conocimiento del tema de investigación. Por eso cuando en la casa infantil, cuando nosotros queremos empezar a buscar ese vacío del conocimiento, lo mejor que tiene que quedar hecho es el marco teórico y el estado del arte. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es donde nos vamos a generar miles de preguntas de investigación y vamos enfocando los diferentes estudios. Entonces, todo deriva a que ustedes tienen que tener un conocimiento previo del tema antes de iniciar esto. Entonces, como para tocar lo del marco teórico y el estado del arte, entonces así brevemente el marco teórico es como toda la búsqueda de la evidencia relacionada a la pregunta, pero desde la historia hasta, por ejemplo, pongámoslo en el ejemplo de la apendicitis. Entonces, si yo quiero hacer un estudio de la apendicitis, mi marco teórico es todo lo que enmarca la enfermedad, ¿sí? De apendicitis. Entonces, voy a revisar historia de la apendicitis, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, ¿sí? Tratamiento, entonces, si es quirúrgico, si es no quirúrgico, cómo sigo a ese paciente, todo eso debe quedar en el marco teórico. Y en el estado del arte es una revisión de tema actualizada de los últimos estudios eh, que están haciendo sobre el tema. Entonces, si voy a hacer apendicectomía complicada y veo que en mi estado del arte hice la búsqueda y tengo 5 estudios parecidos ahí se detiene completamente el protocolo. ¿Listo? Por eso todo deriva de tener esto. Entonces, cuando ustedes van a hacer un marco teórico y un estado del arte, tienen que tener esa diferenciación grande. Pueden encontrar muchísimas definiciones, pero organícelo así en su esquema mental. Tenemos un marco como conceptual o general de todo el tema, que yo siempre lo divido entre marco teórico, que es lo que me ayuda a entender la enfermedad, y tengo un estado del arte. El estado del arte es lo nuevo o la mejor evidencia científica en los últimos 5 años, que se está haciendo, los nuevos diagnósticos, nuevos tratamientos, y eso pues lo plasmo en el protocolo. Pero acuérdense, el comité no va a leer un marco teórico pues es mucho todos los protocolos que ellos reciben para detenerse en marco teórico. Pero sí es muy importante cuando ustedes van a defender esto en diferentes comités, ustedes tienen que asistir al comité de ética, tienen que ir al comité de investigación y presentarlo. ¿Sí? Entonces, hay algunos comités en donde yo escucho al investigador presentar su protocolo de investigación y me centro en algunas preguntas de que ese investigador esté en la capacidad de responder por lo menos preguntas teóricas. Entonces, es muy importante que ustedes defiendan esta pregunta mediante su marco teórico y su estado del arte. ¿Listo?
Y aquí viene lo de los objetivos. Entonces ya como tenemos claro, listo, nos sentamos con el investigador principal. Nosotros como investigadores eh, que estamos iniciando este proceso de hacer protocolos y eh, empezar a hacer proyectos de investigación, entonces vamos entablando la conversación. La conversación con el investigador principal tiene que ser frecuente y tiene que ser directa. Entonces es como si fuera un tutor para ustedes. Es decir, están haciendo un estudio, Nicolás está haciendo un estudio conmigo de apendicectomía y cada vez que vamos haciendo una parte del protocolo tenemos que cuadrar una reunión, estar todos de acuerdo qué es lo que se va a buscar, si estamos de acuerdo en la justificación que entre todos coordinamos y a partir de ahí continuar esa comunicación directa para completar el protocolo. Ustedes no se tienen que se ver en la obligación de sentarse a hacer un protocolo de la nada sin esa mentoría que deben de recibir de parte del investigador principal, porque pues por ende pues debería el investigador principal tener ese bagaje en investigación o la experiencia en protocolos. Entonces es muy importante que ustedes reciban la, la, la retroalimentación. Entonces, en el objetivo general, todos contestaron casi la pregunta. Tienen que tener claro, eh, pues, claro qué es lo que se va a estudiar, qué es lo que se va a responder. En el objetivo general tienen que incluir la población, el periodo de tiempo en esa población y pues de dónde se va a hacer. A partir de ese objetivo general, van a ser objetivos específicos. Entonces, objetivo específico, y esto pasa, ahora lo ponemos en contexto clínico. Ustedes ya saben qué es objetivo general, objetivo específico. Ahora, ¿qué es lo que yo veo cuando evalúo protocolos? ¿Cuáles son los principales errores? Que creemos que el objetivo específico es un objetivo adicional del general. Y esto no es así. Tienen que tener claro y grabárselo otra vez en su esquema mental que están haciendo, es que el objetivo específico son como esos objetivos que uno se plantea para poder llegar a ese objetivo general. Entonces, si yo quiero decir, digamos, objetivo general, por decirlo así en un ejemplo, eh, no, el porcentaje, la prevalencia de apendicectomía complicada en el servicio de urgencias de la Fundación Cardioinfantil, ¿sí? El objetivo específico no va a ser prevalencia del plastrón apendicular, prevalencia eh, prevalencia de apendicectomía no complicada. No, eso no son objetivos adicionales. Son objetivos que ayuden a llegar a ese objetivo general. Entonces uno va pensando, ¿qué me ayuda? Se van haciendo ese mapa mental, ¿qué me ayuda para yo conseguir describir una prevalencia en una población? Entonces yo necesito saber cómo son esos pacientes, de dónde vienen esos pacientes. Entonces mi primer objetivo específico, casi todos en los estudios, son la caracterización sociodemográfica de la población. Entonces ustedes dicen, pero eso no es un objetivo secundario, eso parece, o no tiene nada que ver, no. Entonces tienen que pensarlo. Si yo caracterizo, si yo sé de dónde son esos pacientes, qué enfermedades tienen, su estrato socioeconómico, eso me ayuda a el objetivo general de la prevalencia de esos pacientes. Yo necesito conocer la población para saber esa prevalencia si se ve afectado por algún otro factor. Y a partir de ahí van sacando los objetivos específicos. ¿Listo? Ya la metodología, entonces pues, más adelante hablaremos en los otros conversatorios de las metodologías o los tipos de análisis que hacemos, pero entonces esto es una parte muy importante y como yo ya sé que ustedes saben qué es la metodología de un protocolo, se los voy a poner en el contexto clínico. Entonces, que el doctor llega a proponerles un estudio de COVID y quiere saber si el plasma que están utilizando en los pacientes en la unidad de cuidado intensivo sirve para esto. Entonces, eh, la mayoría de algunos investigadores que son investigadores teóricos, o sea, tienen amplia experiencia en el tema, no tienen mucho conocimiento de esa metodología de los estudios de investigación. Entonces, ustedes, lo que les digo, siempre es importante esa comunicación directa con el investigador. Entonces, uno le dice, doctor, eh, los tipos de estudios son retrospectivos o prospectivos, ¿sí? O podemos tomar una foto en un periodo de tiempo que es una corte transversal, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tener claro
tienen que tener muy claro cuáles son las metodologías de un estudio de investigación, porque ustedes, si hacen bien la pregunta, hacen bien los objetivos y no saben la metodología de un estudio, entonces el protocolo va a estar mal hecho. ¿Listo? Entonces tienen que tener absolutamente claridad de la metodología de cada tipo de estudio, y cuando estén haciendo ustedes en su mapa mental la pregunta de investigación, ya estar pensando en la metodología. Entonces, yo siempre que el doctor me dice, Carlos, quiero conocer la intervención de soporte nutricional en los pacientes con ECMO, que ese es el que les voy a mostrar. Uno ya está pensando qué tipo de estudio es. Entonces yo le digo, no, doctor, pero eso es una base que ya está recolectada. Entonces yo ya voy pensando en una corte transversal o una corte retrospectiva. Sé que eso no es un ensayo clínico, sé que eso no es una revisión sistemática de la literatura, sé que eso no es un reporte de caso clínico. Entonces, si él me dice, no, es que no tenemos la base de datos, entonces ahí se cambia todo el contexto. Ah, no, doctor, lo que queremos plantear es una corte con un seguimiento prospectivo, ¿sí? Porque hay cortes de retrospectivo y prospectivo, pero eso después lo miramos. Entonces, ustedes tienen que tener un conocimiento teórico bastante amplio. Entonces, lo que les digo, ya tienen la pregunta de investigación, ya tienen que estar pensando en ese tipo de estudio, en esa metodología. ¿Por qué? Porque si ustedes vuelven y hacen todo el trabajo, le dedican todo el tiempo del mundo y le dice el doctor, no, pero es que yo no tengo ni base de datos, eh, ni sé dónde están los pacientes, ni sé cómo conseguir eso, entonces ahí el estudio no es factible desde la metodología, porque no sabemos cómo conseguir esas variables, no sabemos cómo hacer, cómo conseguir esos pacientes, entonces ahí el estudio se nos detiene, ¿sí? Todo esto, pues todo esto va a que la charla, quiero que ustedes no pierdan tiempo en cuando estén enfocando ese protocolo de investigación. Y ahorita que estamos en este grupo de interés, van a venir muchas ideas de investigaciones. Y ustedes no tienen que hacer el protocolo y al final que todos nos reunamos y les digamos, no, creemos que esa idea no es factible, entonces se perdió el trabajo de meses de hacer un protocolo de investigación. Entonces, ¿cuáles son las partes esenciales que debe tener la metodología? Definir bueno, aparte de la metodología del estudio, definir las variables que se van a estudiar, y para eso tenemos el recuadro de, de definición de variables, que ahorita se los muestro, el tipo de estudio, el diseño. Una cosa muy importante es el tamaño muestral. Entonces, si ustedes quieren ver un desenlace, es decir, yo quiero ver si los pacientes, digámoslo así, colombianos versus los ecuatorianos, cuál de los dos se muere más, entonces yo tengo que sacar una muestra representativa para que me ayude a alcanzar ese objetivo. Para que me ayuden sí, a alcanzar el objetivo y evaluar ese desenlace de una manera propia, ¿sí? De una manera adecuada, perdón. Entonces, si ustedes hacen un estudio bien hecho y el tamaño muestral está hecho, al final del estudio, cuando estén escribiendo o están haciendo los resultados, ven, no, la muestra es insuficiente para demostrar que usted quiere ver que los colombianos se mueren menos que los ecuatorianos. ¿Listo? Entonces es muy importante, cada aspecto que les estoy tocando es muy importante que ustedes, así no lo sepan, lo pregunten. Doctor, entonces, ¿cuál va a ser el tamaño muestral? Si es un estudio de corte transversal, es tal vaina. Si es un estudio es un ensayo clínico, tenemos que mirar qué desenlace vamos a mirar, si es una mediana, una media, qué frecuencia vamos a ver, y para eso sacar un tamaño muestra. Es súper importante, porque van a ver que a veces el profe dice, no, los pacientes que recolectemos en ese periodo de tiempo. Pero si el profe quiere ver mortalidad o quién se muere más o diferencias entre dos grupos, al final del estudio el estadístico o el epidemiólogo que les estén haciendo el análisis les va a decir, esa muestra es insuficiente, la conclusión de ese estudio es que hicimos todo el trabajo posible, pero no se demostró por muestra insuficiente, ¿listo? Los criterios de inclusión y los criterios de inclusión súper importantes. Entonces el criterio de exclusión es describir la población que uno quiere estudiar. Vuelvo a poner el caso de la apendicectomía complicada. Entonces, el criterio de inclusión son los pacientes con diagnóstico mayores de 18 años, digámoslo si lo queremos hacer en población adulta, con diagnóstico o con que se les haya hecho una intervención quirúrgica por apendicitis complicada, en el lugar, en la Fundación Cardioinfantil, en el periodo del tiempo del 2019 al 2020. ¿Listo? Esa es nuestra población, la tenemos que definir muy bien. Esto es para que todos, así sea, ni siquiera nosotros que estamos haciendo la investigación, el comité y las otras personas, sepan que ese estudio
saben que esos pacientes pues, tienen cabida en ese estudio. ¿Listo? ¿Y cuáles son los criterios de exclusión? Los criterios de exclusión no es lo antagónico de los criterios de inclusión. Entonces, si yo digo los pacientes, que eso me suele pasar muchísimo cuando estamos evaluando protocolos, que algunas veces ponemos pacientes mayores de 18 años con tal diagnóstico en tal periodo. Esa es inclusión. Criterio de exclusión, pacientes menores de 18 años, no. O sea, eso no es un criterio de exclusión, porque cuando uno hace un criterio de exclusión, mayores de 18 años, por ende, estamos excluyendo la población menor de 18. Entonces, no es un antagónico, sino es algo que me va a ayudar a caracterizar mejor la población en los criterios de inclusión. Entonces, pongamos un ejemplo. Yo quiero ver el efecto de la amiodarona en los pacientes con fibrilación auricular en cirugía cardíaca. Entonces, mi población son los pacientes que recibieron amiodarona en posoperatorio de cirugía cardíaca en tal institución en el año 2020. Mi criterio de exclusión, entonces, ¿qué me puede ayudar? Yo sé que la amiodarona tiene diferentes efectos adversos, o yo sé que hay pacientes que por sus antecedentes médicos pueden recibir amiodarona, y eso me va a afectar a pues, tanto a los objetivos, la metodología, el análisis estadístico, como la conclusión de mi estudio. Entonces, eh, ustedes tienen que tener claro que si sé que el efecto secundario de la amiodarona es que presenten una arritmia, ¿sí? Un problema en la tiroides, yo sé que los pacientes con antecedente médico de una enfermedad tiroidea no pueden entrar en mi estudio porque ese sesgo afectaría a todo mi objetivo del estudio. Entonces, si ven, ustedes van orientando los criterios, van en ese mapa mental que les digo, saben que el criterio de exclusión me describe la población y los de exclusiones me complementan a que esos pacientes estén bastante precisos. Ahora bien, cuanto más es precisa esa población, eh, esos resultados, digámoslos así en términos que todos entendamos, esa población, esos resultados de esa población son menos extrapolables a la población general. ¿Listo? Esos son términos de validez externa y validez interna de un estudio que no los voy a tocar, pero es más o menos para que ustedes se den. Si el paciente lo describe de una manera muy detallada, eso me afecta a la validez del estudio. ¿Listo? Y yo no puedo generalizar. Es decir, si yo estudio de los pacientes en Ibagué que tienen fibrilación, que viven en tal barrio y que sufrieron de un infarto en el 2018, esa población tan específica va a ser muy diferente a la población de Bogotá o de Cartagena o de Medellín. Entonces tienen que ir pensando eso cuando estén analizando la información. Y lo que le digo, ustedes no tienen que tomar la responsabilidad de esa toma de decisiones, ustedes como investigadores asociados o como investigadores que estén iniciando, no, la decisión de todos esos criterios tiene que ser de manera conjunta con todos los investigadores. Después de la metodología tenemos que poner cómo se va a recolectar la información. Entonces, acuérdense que el protocolo es una manera muy detallada de cómo se va a realizar el estudio. Entonces, digamos, yo tengo que poner cómo así que la recolección de la información. Entonces, como quiero hacer un estudio, ya les dije, de ECMO y soporte, entonces necesito recoger esa información. ¿Usted cómo la va a recoger? ¿Quién la va a recoger? ¿Qué plataforma va a recoger? Usted, en los métodos de control de la calidad de los datos, ¿usted cómo va a asegurar que ese investigador está recogiendo los datos que sean? ¿Usted cómo asegura que esos datos no se van a perder? ¿Usted cómo asegura que esos datos nadie entra y los cambie? ¿Listo? Todo eso es para asegurar que el estudio salga de una mejor manera posible. Entonces, a veces nosotros vemos, no, el protocolo es copiemos y peguemos de lo mismo, pero cuando ustedes ya están en forma haciendo investigación y haciendo metodología y haciéndolo juicioso, ustedes ven y van a ver la importancia de tener un protocolo, que es decir, si están haciendo un trabajo de investigación y tienen alguna pregunta, solo se tienen que dirigir al protocolo. Ah, sí, habíamos quedado que la recolección va a ser por Excel, pero que los datos solo los va a manejar el doctor, el investigador principal. Todo lo tienen que tener muy claro. Y los aspectos éticos son muy importantes. Entonces, y eso depende, pues aquí lo voy a hablar de las diferentes maneras. Uno investigador principal lo ve como una parte de un protocolo que es como de rutina, pero
pero no es así. Ya sabemos que los aspectos éticos son súper importantes en los protocolos de investigación y hablándolos del comité de investigaciones y el comité de ética, nosotros sí le ponemos bastante importancia a los aspectos, pues a la ética del estudio, que se salvaguarde la información del paciente y que esté protegido porque todo es en beneficio, como les digo, todo parte en pro del paciente y en pro de conseguir nuevos beneficios a la población a estudiar. Entonces hay diferentes leyes, no va a ser enfático, eso fue para ensayos clínicos, hay no cuantas regulaciones y aspectos éticos que ustedes tienen, pero tienen que saberla, que las resoluciones del ministerio las tienen que tener en cuenta y la clasificación de los riesgos si es bajo riesgo, riesgo mínimo y más del mínimo, ¿listo? Tienen que tenerlo y preguntarle siempre al profesor, doctor, nosotros vamos a exponer a los pacientes alguna intervención. Es la pregunta que ustedes desde ahorita, como estudiantes, se tienen que hacer. Doctor, ¿vamos a intervenir o hacer una intervención en el paciente? No. Listo, bajo riesgo, no se van a exponer los nombres, solo se van a recolectar variables que ya están en una base de datos. Listo, esas son preguntas que ustedes les voy botando para que las tengan claro cuando vayan a hacer los, los proyectos de investigación. Y el plan de análisis, lo que le comentaba, entonces, todo depende de la metodología del estudio, todo depende del objetivo principal, pero si ya vamos haciendo parte por parte de una manera adecuada, nos va a salir muy fácil y esto lo tenemos que tener claro. Plan de análisis no lo tenemos que saber todos los análisis que hay, porque son muchísimos, aparte de hacer un análisis descriptivo, hay análisis estadísticos que requieren de personas capacitadas en el tema, desde ensayos clínicos con diferentes tipos de análisis que son bastante complejos. Entonces ustedes, pues a manera de la practicidad de esto, ustedes no tienen que saberlo, pero sí tienen como que saber qué es un análisis descriptivo, que eso después lo vamos a ver, qué es después del descriptivo, cómo se hace el análisis univariado, después el análisis bivariado, después cómo vamos montándonos para evaluar nuestra hipótesis que pusimos en los objetivos. Entonces ahí vamos haciendo regresiones logísticas múltiples o vamos a hacer curvas de supervivencia porque lo que queremos es ver si un paciente sobrevive más que el otro, dependiendo de la intervención que hicimos. Entonces todo depende del tipo de estudio, entonces no va a hacer énfasis en eso, pero sí deben ir leyendo como conocimiento, para tener conocimiento de los principios básicos. Y como les digo, el análisis todo depende de la metodología. Entonces, si ya sabemos que si es una serie de casos, entonces es muy difícil hacer una inferencia estadística. Si tengo más dependiendo de donde lo lean, 10, 15, 20, 50 pacientes, ya puedo hacer alguna inferencia y hacer algún análisis univariado y bivariado. Y si ya va a ser un ensayo clínico, entonces dependiendo si es una por interacción a tratar o el otro que no me acuerdo bien, tienen que hacer diferentes regresiones. Entonces es bastante amplio este tema, pero sí deben de tener claro que para cada metodología deben de tener claro cuál es el desenlace y cómo lo van a medir. ¿Listo? Es las preguntas, pero antes de eso, pues pueden ir haciéndolas. Les voy a compartir de manera rápida el protocolo. Entonces ahora pongámoslo a la manera práctica. ¿Listo? Entonces, ya hablamos, ya ustedes ya me mostraron por Kahoot que tienen conocimiento de qué es un protocolo de investigación. En el conversatorio les traté de decir de graficar mentalmente ese esquema que ustedes o las preguntas que ustedes tienen que generarse cuando están haciendo. Entonces es más práctico cuando uno ve las cosas y se le van quedando uno mejor, a uno la cabeza mejor. Entonces, listo, aquí tenemos la página principal, lo que les decía, súper importante. Pues no hago tanto énfasis en esto, el título, los investigadores, el grupo y la fecha. El contenido, el resumen, como les decía, los dejamos de último y lo que les decía. Entonces, el planteamiento de problema, el planteamiento del problema con la justificación, ¿listo? Entonces ven que no es extenderse demasiado. Hay algunos protocolos que hacen 10 páginas de justificación y 10 páginas de marco teórico. No, la idea es que ustedes tengan la justificación y el planteamiento del problema sea conciso para que le entreguen esa información a ese comité. Oiga, sí,
la doctora Liana, el doctor Nicolás quieren investigar de apendicitis y esta justificación es clara y vemos que los resultados de este estudio pueden generar, no sé, algunas intervenciones que puedan mejorar el estado actual de la salud de los pacientes. Lo que les decía, el marco teórico, súper importante, desde la historia de qué es ECMO, cómo se implanta un ECMO, cuáles son los diferentes tipos de ECMO, las complicaciones, que esto es toda la teoría de lo de ECMO, y ya en el estado del arte ya vamos viendo guías de recomendaciones, cuáles son los estudios que hay de la literatura y cuáles fueron los resultados, ¿listo? Entonces ahí vamos poniendo, oiga, en Estados Unidos hay un estudio observacional que dice que tal. Hay otros dos estudios que pueden medir tal. Entonces, si me entienden, uno va enfocando el estado del arte en los nuevos estudios que va a encontrar. ¿Listo? Eh, y la pregunta de investigación. Entonces, todo parte de la pregunta de investigación y ustedes pueden formularse 10.000 veces una pregunta de investigación y hay diferentes herramientas que nos lo ayudan a formularse la pregunta, pero todo depende de si ustedes tienen el conocimiento previo. Tenemos entonces el objetivo general, los objetivos específicos, como les dije. El objetivo general es casi la pregunta de investigación. Yo quiero ver los desenlaces clínicos de la intervención de soporte nutricional en los pacientes en ECMO en la cardioinfantil. Entonces, ¿cómo yo me ayudo a conseguir ese objetivo general? Caracterizo esos pacientes, de dónde son, de dónde vienen, qué enfermedades tienen. Si quiero ver cuál es el aporte de soporte, entonces necesito determinar el aporte calórico y energético de sus pacientes. Quiero saber, si quiero saber cómo es la intervención de soporte, entonces tengo que saber el tiempo y el inicio de la duración del soporte, el desenlace clínico, entonces diferente, como tengo que analizar los diferentes enlaces clínicos si tengo subpoblaciones, ¿sí? Entonces, si me entiendes, estos no son desenlaces adicionales, son desenlaces que me ayudan a construir el desenlace principal. Eh, de la hipótesis, pues eso depende del estudio. Hay algunos que pues deberemos plantearle la hipótesis de la cual eh, queremos comprobar. Entonces, si es un estudio de eficacia, queremos, nuestra hipótesis es que queremos evaluar la eficacia de ese medicamento y nuestra hipótesis opuesta es que, pues, sí, la hipótesis opuesta es que queremos, es que no hay una eficacia en ese medicamento, ¿listo? Pero eso es más en términos de evaluar qué es lo que queremos encontrar. Como les dije, entonces la metodología, todo parte del diseño. Si ya sabemos que es un estudio que queremos ver una foto, ¿sí? Entonces, escogemos la metodología adecuada porque ya tenemos el conocimiento. Evaluamos cuál es la muestra, la población y la muestra, los criterios de selección, y esta es lo que le quería mostrar, que es entonces la de las variables, que yo les decía, no, ustedes las definen y operacionalizan las variables. Entonces, este es un documento súper importante, es como un anexo que deben de tener esos protocolos. Entonces, ustedes me pueden decir, oiga, yo quiero ver el aporte de la nutrición en los pacientes con apendicitis, pero yo necesito como evaluador tener claro usted cómo va a medir ese aporte. Entonces, para eso, usted tiene que escoger las variables que va a medir y que va a estudiar. Entonces, tiene variables independientes y variables dependientes. Y todo eso usted lo debe definir en un anexo para que cuando uno lo vaya a evaluar tenga claro, ah, sí, ya sé que el doctor Cabrera, el doctor Casas quieren viendo peso, talla, índice de masa corporal, sus antecedentes y quieren ver el desenlace mediante unas variables como son días de estancia en UCI, mortalidad y otras diferentes desenlaces. Entonces, mire que tienen que tener muy bien definida tienen que tener muy bien definida esa variable. Entonces, no es decir, sí, es que yo les voy a medir si se mueren o no. Bueno, pero si se mueren o no, ¿al cuánto tiempo? Si se mueren intrahospitalario, extrahospitalario, si se mueren a los 30 días, a los 60, ¿cuánto va a ser el seguimiento? Todo lo tienen que dejar muy claro. ¿Por qué? Porque ustedes son los investigadores, es decir, ustedes tienen un papel bastante importante en el estudio y ustedes no pueden tomar el papel de todo, que es recolectar la información, ir a buscar consentimientos, conseguir el protocolo, después ir a escribir. O sea, eso tiene que ser, todo esto en investigación tiene que ser un trabajo en equipo,
¿Listo? Y los mejores resultados uno lo consigue en trabajo en equipo. Entonces, claro, si Jaime va a hacer un trabajo de investigación y me pone que quiere mirar la mortalidad a los 30 días, entonces yo leo en el protocolo así. Nicolás y Jaime me pusieron que yo cuando vaya a recolectar la base de datos, tengo que buscar a los 30 días esa variable. Si es al 31, ya no me sirve pues ya no me sirve ese dato, tienen que ser los primeros 30 días. Entonces, todo esto es muy claro para que todo el equipo tenga claro qué se va a medir, todo el comité tenga claro usted cómo lo va a medir y que cuando usted vaya a hacer el análisis en la escritura del artículo científico, tenga claro, le tenga claro al editor y a los pares de revisión cómo hizo usted la medición. Si usted entonces recolecta esa información como usted quiera, al final le van a decir, pues hablándolo en enfrentarse a los revisores de un par académico, le va a decir, ¿usted cómo definió eso? Tuvo una definición en el estudio, déjeme ver el protocolo a ver si lo definió. Por eso en los ensayos clínicos uno debe registrar su protocolo en Clinical Trials, por eso en las revisiones sistemáticas a usted lo puede registrar uno en Próspero. Entonces todo es por eso, porque esto hace que usted saque un producto científico con la mejor calidad científica posible. ¿Listo? Y ya seguimos con, a ver, está, en proceso de recolección la información. Entonces, lo que les dije, dónde va a ser recolectada la información, quién la va a recolectar, cómo va a hacer ese control de la calidad, dónde tiene que leer si es Jaime, Eliana, Juan, van a ser los que van a recoger la información. Ellos dónde van a leer cuáles son las variables. Entonces, en la tabla que les mostré ahorita, tienen que tener claro los sesgos. Esto no lo metí ahí porque en algunos comités no lo piden, pero sí es importante que ustedes desde ya identifiquen cuáles son los posibles sesgos de su estudio. Cuando ustedes vayan a escribir ya un artículo científico, no un reporte de casos, una serie de casos, sino un artículo científico observacional para arriba en la pirámide de estudios, van a ver que casi en el último párrafo de la discusión le van a pedir cuáles son las limitaciones y los posibles sesgos o en la metodología. En la metodología le ponen cuáles fueron los sesgos y ustedes cómo hicieron para afrontar esos sesgos en los estudios. Entonces, si ven, todo uno lo va planificando para que usted en el momento de que tenga los resultados, la base de datos, todo al final del estudio, usted tenga toda la información posible para que esa escritura sea lo más amena posible y sea lo mejor posible. El plan de análisis, lo que les decía, de eso dependiendo del estudio, si es un descriptivo, entonces ya sabemos que es describir la población y hacer algún que otro análisis univariado. Y eso son cosas que también tienen que tener claro. Entonces, como les dije, ¿qué es lo que usted espera de que haga ese estudio? ¿Cómo usted le va a decir al comité qué quiere? Entonces, yo no le puedo decir, no, es que comité de investigación, yo lo que quiero con este estudio eh, es publicarlo en una revista de investigación, pues eso no le vale, lo que les dije. Entonces, yo quiero ver esta intervención de soporte nutricional, ¿para qué? Para mirar esos desenlaces en nuestros pacientes y evaluar si nuestro grupo de soporte estamos haciendo bien las cosas, qué tenemos por mejorar y así hacer un plan de acción. ¿Listo? Todo eso ustedes lo tienen que pensar, ya estar en ese pensamiento crítico desde ahorita que están empezando, tienen que formarse esas preguntas, no, no, es que esto lo quiero, no, esto me sirve para el paciente, esto sirve para hacer pautas de mejora y esto me sirve para hacer ya unas guías de recomendación dentro de mi institución para nosotros seguir estas pautas. Ya después vienen las estrategias de comunicación, que eso sí uno lo dice de una manera más amena, oiga, sí, cuando con todos estos resultados, así sean buenos o malos, los quiero publicar en una revista científica, los quiero hacer una disertación en un congreso nacional y en algunos protocolos te piden como la trayectoria de los investigadores que están participando, los aspectos éticos que les dije según la resolución 8430 de la clasificación del riesgo y lo del cronograma, que eso lo van a ver en la próxima charla, si no estoy mal, cómo organizarlo y ser muy estrictos y sentarse nuevamente, ustedes no lo tienen que hacer, es mejor que ustedes se sienten, doctor, porque si yo le pongo al doctor, no, doctor, es que lo vamos a hacer en 2 meses, primero, no van a cumplir con el cronograma. Segundo, el doctor no va a poder en 2 meses hacer un estudio. Tercero, el comité de investigaciones, cuando ustedes le aprueban un estudio, le van a pedir
en algunos casos, cada 2 meses un reporte de cómo va. Cada 2 meses ya tiene que tener la base de datos, cada 2 meses ya tiene que ver los resultados. Después de esos 2 meses ya tiene que tener escrito el informe final y en esos 6 meses ya tiene que tener escrito el artículo científico. ¿Listo? Y este es el presupuesto que también tengo entendido que lo van a hacer después. Entonces creo que eso es todo. Entonces, lo que les dije, esto fue una idea hacerlo dinámico, más de hablar de la teoría del protocolo de investigación, ver que ustedes vieran un ejemplo de qué es un protocolo de investigación, de que ustedes vieran la importancia que es someter su trabajo de investigación a un comité de investigaciones en un hospital y ver que ustedes es una responsabilidad que ustedes tienen que tener, que tienen que generar diferentes preguntas en su cabeza para que su trabajo no se pierda, ¿listo? Porque al principio y por experiencia profesional a mí, pues yo me generaba preguntas, terminaba el protocolo, terminaba la idea y, no, pero lo que quise hacer es algo que no era factible para el hospital o algo que requería mucho tiempo, algo que requería mucha plata y no hay recursos o no hay disponibilidad de tiempo de los investigadores. Entonces, todo esto es en pro de que ustedes se hagan ese esquema mental en la cabeza y puedan aplicarlo a la práctica diaria ahorita que se van a formar como futuros investigadores en la parte quirúrgica. ¿Listo? Y en la parte quirúrgica nosotros tenemos como un valor adicional que esa opinión personal, que nosotros tenemos un reto porque no es como en la parte clínica que sale un medicamento. Entonces, el sábado fue el Congreso Europeo de Cardiología y tuvimos 5 importantes ensayos clínicos donde evaluaban diferentes intervenciones. Entonces, si no sirvió este medicamento, entonces ya están haciendo otro nuevo ensayo clínico para demostrar que este medicamento sirve. O sea, uno puede generar muchísimas preguntas y muchísimas intervenciones. En cambio, en cirugía es un reto para uno plantearse, oiga, ya está, es una intervención quirúrgica, ¿yo cómo hago para hacerle una intervención a una a la otra? ¿Cómo hago un ensayo clínico para sesgar a ese paciente y que va a recibir una cirugía y el otro no? ¿Sí? Eso es un reto que nosotros como quirúrgicos entonces tenemos que empezar ya desde ahorita en estar generando preguntas y ir mirando y hacerse estas preguntas en la cabeza. Entonces, básicamente eso es lo que les quería explicar el día de hoy sobre las diferentes preguntas claves que se tienen que hacer ante un protocolo de investigación. Entonces, no sé si tengan algunas preguntas. Ya vamos por finalizar el conversatorio de hoy. Gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor Pérez. Muchas gracias por compartirnos su conocimiento. Vamos a seguir entonces con la sesión de preguntas. Tenemos varias. Entonces, inicialmente voy a darle la palabra a Laura Sánchez. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Doctor, tengo una duda con respecto al marco teórico y al estado de arte con un ejemplo puntual. Entonces, digamos, algo parecido a lo que ustedes nos contaban que estaban viendo de los desenlaces en la colecistectomía que se hacían en un paciente COVID. En el marco teórico, tengo que poner todo de la colecistectomía en un paciente normal y luego en el estado del arte lo que se sabe de ese procedimiento en paciente COVID. Bueno, Laura, muy buena pregunta. Pues ahí yo no lo enfocaría, ahí la manera de enfocarse hay dos maneras diferentes. Entonces, tenemos claro que queremos ver como esa, esa intervención quirúrgica que es la colecistectomía, ¿sí? En esos pacientes, ¿sí? Por lo que sea. Entonces yo la plantearía o la trataría que fuera como, bueno, entonces el marco teórico, entonces hay mucha información, entonces hablo de la patología o de las patologías que voy a incluir, hablo de la colecistectomía muy brevemente, pero como mi hallazgo o mi pregunta va enfocada a desenlaces clínicos en una intervención en el tiempo, en COVID, entonces hablo un poquitico de cómo afecta tratando de buscar como la fisiopatología de que el COVID afecte desenlaces clínicos en una cirugía. Entonces lo enfocaría siempre parte de tu pregunta de investigación. Entonces, ¿quieres ver una intervención quirúrgica pues, en tiempo COVID o si el paciente tiene un diagnóstico de COVID? Entonces tienes ahí como dos patologías que muy bien lo preguntas, por cuál me enfoco en hacer énfasis.
Entonces, nada, yo lo que haría es, explicas es de una manera muy breve por qué uno opera a un paciente de colecistectomía, cuál es la intervención quirúrgica de colecistectomía, pero sí debes dejar claro si existe alguna fisiopatología que explique que con una infección del COVID afecte esos desenlaces clínicos, que como lo vimos y hemos participado en el estudio de COVID Surge y que fue publicado en Lancet, casi un 30% de los pacientes llevados a cirugía tienen un 30-40% de complicaciones pulmonares o complicaciones como mortalidad. Entonces sí es importante saber que estos pacientes tengan COVID o no, porque eso va a empeorar el desenlace. Entonces lo haría más así. Y en el estado del arte, pues ahorita casi, pues cuando se generó la pregunta, no había mucho de quién había investigado por desenlaces clínicos. Entonces, nada, lo que alcances a obtener de que han estudiado de COVID y cirugía, que han estudiado de COVID versus otra patología y desenlaces quirúrgicos con una enfermedad viral. ¿Listo? Lo vas ajustando el estado del arte, pero cuando tenemos una nueva enfermedad como el COVID, es un reto para nosotros los investigadores como encontrar evidencia científica que valga la pena, ¿no? Porque ustedes saben que ahorita ponen en PubMed COVID y hay casi 2 millones de editoriales y medio millón de estudios observacionales. Entonces, literatura que sirva hay muy poca. Entonces, eso es lo que tienes que mirar en el estado del arte. Y lo importante es que lo justifiques. Si encontraste una fisiopatología que el COVID afecta por algún proceso, el desenlace de ese paciente de colecistectomía, ya estás de una manera haciéndolo bien, justificando el estudio de, bueno, y a mí qué me importa, pues que te pueda decir el comité, bueno, ¿por qué quieres hacer este estudio? A mí qué me importa que el paciente de colecistectomía tenga COVID si la tasa de complicación de colecistectomía es de 0.1 a 0.5%. Entonces, tú, mediante el estado del arte, mientras el marco teórico y el estado del arte, te vas a apoyar para justificar el estudio. Pero eso depende. Listo, gracias, doctor. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Paso a leer las preguntas que nos enviaron escritas. La primera dice, doctor, cuando voy a hacer una propuesta por primera vez, imagino que se refiere a una propuesta de un tema de investigación, ¿qué es lo que debo mostrar de manera puntual? Sí, entonces eso es súper importante. Entonces, como les dije, esto va a manera a uno ahorrar tiempo y no hacer el protocolo de investigación. Entonces, ustedes pueden crear un anteproyecto, ¿sí? Entonces, hay muchísimas más maneras de crear un anteproyecto, pero es como enfocado a la justificación y hacer hueco, el hueco no, pues porque la mayoría uno no encuentra un vacío en la investigación, pero a esa justificación que ustedes tratan de encontrar. Entonces, claro es que ustedes tengan en el anteproyecto su pregunta de investigación, que obviamente va a ser cambiada porque pues es un anteproyecto, pero es una idea, una manera muy formal de pasarle a ese investigador principal, porque pues es evidente que es muy diferente que usted le diga a un profe, oiga, quiero hacer un estudio de apendicectomía, doctor, tengo un anteproyecto donde tengo claro mi pregunta de investigación, hice una revisión de tema bastante amplia y extensa, en donde tengo mi planteamiento del problema, la justificación y todo lo que conlleva el marco teórico. ¿Listo? Con eso ustedes se pueden sentar con él y él le decir, no, venga, yo soy el experto en el tema y siento que esa pregunta no es válida o, o no contesta o no es de mi interés, pero ustedes con un anteproyecto bien hecho tienen la justificación y ustedes van de entrada como ganando a que encontraron un vacío o a encontrar una pregunta de investigación que quieran contestar y sea factible. Entonces, para concluir la respuesta a la pregunta, hacen un anteproyecto y las partes importantes es que ustedes tengan una pregunta de investigación, qué es lo que quieren evaluar, pues las hipótesis que ya hemos hablado, y hacemos la justificación, planteamiento del problema y hacer la revisión de tema, el marco conceptual de cómo lo quieren hacer. Si es un tema nuevo, se quedan con el marco teórico y le exponen al doctor el estado del arte de 2 o 3 estudios que hayan recientes y si no, hacen un estado del arte de una manera más amplia. Pero me parece que hacer un anteproyecto es la manera... pues es la manera adecuada de uno presentar una propuesta de investigación pues a los diferentes
mentores que vayamos a tener en las diferentes líneas de investigación. Y nosotros como estudiantes, pues es un gran reto hacer un anteproyecto y que al profe le interese. Y es mucho mejor, por ejemplo, si a mí Juan o Eliana o Ana María me vienen con un anteproyecto, oiga, queremos hacer eso, reunámonos todos los del grupo, está hecho, es esto, hay este vacío y el planteamiento, la justificación, el planteamiento está bien hecho, el estudio casi en un 70-80% puede ser factible de empezar a realizar. Perfecto, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿en qué momento debería empezar a perfilar mi protocolo hacia la publicación en una revista específica? Muy buena pregunta. No, yo lo haría cuando tuviera los resultados, porque acuérdense que les puede pasar de todo, ¿no? Entonces ustedes tienen bien hecho su protocolo de investigación, eh, hacen la recolección de los datos y se van a sentar a hacer el análisis y faltó algo, algo le pasó a una variable, algo, no encontré algún dato y ya lo tenía enfocado para la mejor revista que hay en cirugía general, lo tenía para surgery, lo tenía para colorectal y los datos están incompletos. Entonces ahí me baja la calidad del proyecto. Entonces es mejor que cuando uno ya tenga los resultados de esa investigación, ahí sí ya te puedes sentar. Entonces tenemos los resultados, ya viendo los resultados uno más o menos sabe qué tan bueno es y qué tan buenos son los datos y qué se obtuvo y ya uno ahí sí debería escoger la revista antes de empezar la escritura científica. Entonces es muy importante la pregunta y sí uno tiene que escogerla antes de empezar el artículo científico, pero solo después de que tenga los resultados, porque si no tenemos resultados adecuados, pues no nos sirve de nada tener una revista. Perfecto, doctor, muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. La siguiente dice, ¿cómo se hace en un protocolo de un estudio de diseño adaptativo en el que se cambian las variables a través del estudio? Para definir las variables, ¿solo se colocan las variables finales o se especifica el cambio? O sea, lo que entendí es que se cambió las variables durante la recolección del estudio. Sí, doctor, dice en el protocolo de un estudio de diseño adaptativo. Entonces, que si las variables se deben colocar variables finales en el protocolo o se debe especificar cómo van cambiando a través del tiempo. O sea, cuando tenemos eso es importantísimo y más cuando estamos, pues, cuando tenemos ese problema de que, digamos, definimos un desenlace y quiero ver, no sé, aporte calórico, ¿sí? Y resulta que, bueno, lo planteé, lo hice de manera adecuada, lo pasé, lo hice un protocolo bien, lo aprobaron y me voy a sentar y veo que el segundo paciente tengo aporte, tercero aporte, pero del cuarto al 200 no tengo un aporte calórico. Lo que uno debería hacer es informarle al comité de investigaciones que uno va a cambiar esa variable de desenlace y que quiere medir mortalidad eh, para que sea aprobado por el comité, ¿sí? Porque esos cambios es como cuando un ensayo clínico tiene definiciones y eso es lo que está pasando en el mundo en los ensayos clínicos. Entonces, no sé si han leído que están haciendo un ensayo clínico o hicieron ensayos clínicos para evaluar qué es mejor la cirugía de revascularización miocárdica o el cateterismo cardíaco por hemodinamia. Y resulta que los investigadores plantearon una definición de infarto periparatorio al principio del estudio por la creatinina quinasa MB y por las troponinas. Y al final, cuando acabaron el estudio, evaluaron ese desenlace solo por las proteínas CKMB. Entonces cambiaron la definición de ese desenlace, ¿sí? Y eso les estaba ocasionando problemas éticos bastante grandes porque eso favorece a la intervención X o a la intervención Y. Entonces es importante cuando uno cuando tenga o el problema o cuando uno quiere hacer ese tipo de estudio, sí tiene que informarle, prever qué va a pasar y ponerlo en el estudio, o si les está pasando en el transcurso del proyecto, informar al comité de investigación, pasárselo al comité de investigación y volver a plantear y recolectar la información de esa nueva variable. Perfecto, doctor, muchas gracias.
finalmente tenemos la última pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre la descripción de población de estudio y la definición de unidad de análisis? ¿Me puedes repetir? ¿Población de estudios y qué? Sí, doctor. Población de estudio y unidad de análisis. Entonces, digámoslo, población de estudio. Entonces, yo quiero definir, cuando teníamos ahí de población de estudio, lo que nosotros tratamos de poner ahí en el protocolo es definir esa población. Entonces, la población de estudio va a ser pacientes adultos con tal diagnóstico y va a ser que ingresen por urgencias, defino así la población. Y la unidad, me preguntaste la unidad, ¿cierto? Por la unidad en que se... Sí, sí, doctor, unidad de análisis. La unidad de análisis es la manera en que usted va a medir esa población, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en estudios ecológicos, uno no mide la unidad, o sea, no mide los estudios ecológicos es una forma de unidad colectiva, o sea, a nivel no individual, sino lo contrario de individual, pero se me olvidó la palabra. Entonces uno tiene que tener claro la unidad de análisis de eso. Entonces yo lo quiero analizar mediante eh, esos pacientes tienen hipertensión sí o no, o la unidad de análisis va a ser el estadio de la hipertensión, digámoslo así, para en estudios observacionales que estamos poniendo el ejemplo. Entonces, la unidad de análisis pueden ser diferentes. Si pongo hipertensión sí o no, la estoy midiendo por frecuencia y porcentaje, o la puedo clasificar en una variable de estadio de hipertensión tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿sí? Digámoslo así, cuando tenemos una escala. Lo estoy poniendo a modo escala. O a nivel de estudios, entonces tenemos unidades, estudios ecológicos, que son a manera colectiva, y estudios observacionales, que sí ya es evaluar el resultado de esa intervención en el individuo, ¿sí? Es muy diferente hacer un estudio ecológico que un estudio observacional. Todos van a medir, uno mide caracterización de la población, otro mide eh, al individuo como tal. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. No tenemos más preguntas. No sé si doctor quisiera dar algunas palabras finales para poder pues, cerrar el conversatorio. Eh, no, pues darles las gracias por la invitación y cualquier cosa, si tienen algunas dudas de los proyectos de investigación, pues me pueden escribir ahí al correo y con mucho gusto les ayudo a revisar esos protocolos. Y ya, para que se lleven así como para la casa, es que acuérdense que el tiempo es muy valioso, entonces que ustedes estén haciendo investigar porque sí, y después a ustedes les digan que eso no sirve para nada o que perdieron el tiempo, eso afecta mucho, ¿sí? Uno lo que quiere es hacer las cosas bien. Entonces, si tienen claros esos conceptos que les acabo de dar, van a favorecer a que tengan un protocolo de la mejor manera posible. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias en nombre de todo el grupo de interés en cirugía general. Gracias por su tiempo, por compartir su conocimiento. Yo estoy seguro que esta actividad fue muy, muy provechosa para todos los que estuvimos presentes. Y pues finalmente agradecerles también a todos los asistentes. Espero que hayan disfrutado esta charla igual que nosotros. Entonces, muchas gracias y feliz noche para todos. Vale, muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, Chao. doctor. Gracias. Hasta luego.